Hola amigos, ¿cómo están? Soy David Merino, tu conductor aquí en la BMA, contigo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy de actualidad y que además, pues por desgracia, muchos lo hemos padecido. Estoy hablando materia de salud. La pregunta aquí es, ¿sabes y conoces cuáles son los derechos médicos que tenemos los pacientes? Esta y otras preguntas van a ser respondidas aquí en la BMA contigo. Comenzamos. ¿Qué son los derechos médicos de los pacientes o qué son los derechos de los pacientes médicos? Tenemos que entender muy bien que en el mundo existen distintos tipos de derechos humanos y uno de ellos es el derecho a la salud, el cual está consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tenemos legislación específica que de ello deriva. En este caso, nuestra Ley General de Salud, que en diversos artículos va contemplando los diversos derechos que tienen los pacientes al ser tratados en materia de medicina. Pero además existen diversos documentos internacionales como el Tratado, Acuerdo o Convención de Lisboa, que finalmente lo que hace es determinar los derechos humanos de los pacientes médicos y que fue retomado en México también, y lo veremos posteriormente en otro bloque y con nuestro experto. En México, al redactarse en el año 2001 una carta precisamente de los derechos humanos o los derechos que tienen los pacientes, los cuales consisten en 10 y que los veremos más adelante. Pero yo tengo la pregunta, ¿qué dudas tiene la gente respecto a este tema? Vamos con Ana Claudia para ver qué le dijeron. Mi nombre es Ana Claudia Janet y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los derechos de los pacientes. Como bien sabemos, con el coronavirus este tema está muy en boga y pues es un tema del que en realidad no sabemos mucho. Entonces vamos a ver qué sabe la gente, qué no sabe y qué preguntas tiene. Hola, ¿cuál es su nombre? Martín Roca. Mucho gusto, Martín. ¿Usted sabe cuáles son los derechos que tiene un paciente médico? Sinceramente no. Y deberíamos de saberlo porque yo en lo personal a veces he tenido que estar en un hospital y muchas veces no sabes cuáles son tus derechos. Claro, ¿y sabe en qué casos puede recibirlo cualquier hospital? ¿Cuáles son esas emergencias en donde usted puede ir a cualquier hospital y tiene que recibir atención médica? Pues fíjate que de hecho yo tengo una duda grandísima porque nosotros aquí en México desapareció lo que es el seguro popular. Entonces yo en lo personal no sé a dónde tengo que acudir, si es el seguro social, ISSSTE, no sé. Claro, claro. Y más ahorita con todo el tema del coronavirus. No, sí, que está carajos. De hecho, en Sonora, nosotros venimos de Sonora, desapareció por completo el seguro popular, entonces no sabemos, inclusive si me pongo malo, yo en lo personal soy diabético hipertenso, entonces si me pongo malo, ¿dónde me van a llevar? ¿Qué derechos también, como dices tú, tengo a la hora de ingresar a un hospital? Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Hola, buenos días, Jimena Munguía. Mucho gusto, Jimena. Oye, ¿tú sabes cuáles son los derechos que tiene un paciente médico? No, la verdad desconozco. ¿No? ¿Y sabes tú cómo puedes hacer para hacer valer estos derechos? Que digo, igual no los conoces, pero ¿sabes cómo hacerle para que sean válidos tus derechos? La verdad es que no tengo ni idea de cómo puedo hacer válidos. ¿Le quieres hacer alguna pregunta, por ejemplo, eso? ¿Cuáles son tus derechos? ¿O tienes alguna pregunta que le quieras hacer a los abogados? Sí, ¿en dónde puedo ver estos derechos? ¿Dónde puedo ver cuáles son válidos y qué derechos tengo, no? Sí, y más ahorita yo creo que con todo el tema que estamos viviendo es súper importante conocer estos derechos, entonces a ver si nos puede responder David. Pues sí, bueno, serán los derechos, qué derechos tengo y dónde los puedo hacer válidos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo se llama? Hola, buenos días, Alejandra. Mucho gusto, Alejandra. ¿Usted sabe cuáles son los derechos que tienen los pacientes médicos? Bueno, por principio sería un trato amable por parte de los médicos, debemos recibir un trato cordial, porque a veces sí son groseros. Deben informarnos cuál es nuestro padecimiento, cuáles son los tratamientos y cuáles son las alternativas.
¿Y está de acuerdo que usted tiene que saber cuál es su expediente médico o sabe en qué casos el doctor le tiene que dar su expediente médico? Sí, también. Ok, buenísimo. Y finalmente, ¿usted sabe qué debe hacer en caso de que haya alguna negligencia médica o que no la traten con respeto? ¿Sabe a dónde tiene que acudir, qué tiene que hacer? Bueno, yo había escuchado que podemos acudir a la CONAMED, pero realmente no sé si tengan tiempos de respuesta, si sean oportunos, si sean efectivos. Claro, ¿y le quiero hacer alguna pregunta a los abogados expertos en materia? Sí, ¿en dónde podríamos apoyarnos, auxiliarnos para realmente saber cuál es la ruta en un caso de negligencia, que no nos quieran atender o que no nos quieran recibir en algún hospital? Sobre todo ahorita que son tiempos muy difíciles. Muy difíciles, y que los hospitales están tan saturados. Sí, así es. Perfecto, pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Como puedes ver, existen diversos cuestionamientos y dudas con respecto al derecho o derechos que tenemos los pacientes cuando se trata de atención médica. Una de ellas es, oye David, ¿qué sucede con las personas que antes recibían atención del denominado Seguro Popular y que ahora desapareció? Bueno, quiero comentarte al respecto que existen diversas instituciones que prestan atención médica en territorio nacional, en México. Es decir, y primeramente, cualquier persona que se encuentre en nuestro país tiene derecho a la atención médica. Algunos lo harán en el ISSSTE porque son trabajadores del Estado, algunos en el IMSS porque son trabajadores del sector privado, algunos en el ISFAM porque son Fuerzas Armadas y algunos en los institutos estatales porque son dependientes o derechohabientes de los gobiernos de los estados. Pero todos aquellos que no tienen estos servicios médicos y que no pueden ir o costear o por algún motivo no pueden acudir a una clínica privada, entonces se tiene una institución, se tiene el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. Este instituto que es operado y administrado por la Secretaría de Salud Federal y que presta los servicios de atención médica para todos los mexicanos y los extranjeros que requieran servicios de atención médica. Otro tema también importante es el tema de en dónde puedo quejarme, dónde puedo acudir si tengo un tema de una queja o considero que la prestación de servicios médicos no fue la adecuada o la idónea. Puedes acudir a la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que tiene como finalidad mediar, realizar un arbitraje, como su nombre lo dice, entre el prestador de servicios y el paciente. Aquí te dejamos los enlaces tanto del INSABI como de la CONAMED para que puedas tú entrar y resolver algunas dudas o ver sus propios datos de contacto. Pero ya sabes que aquí en la BMA Contigo finalmente siempre nos acompañan los expertos. Así que vamos con él para que nos conteste en esta y otras dudas. Vamos contigo. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad de participar en este programa. Yo soy Gustavo Santillana, actualmente coordinador de la Comisión de Protección de la Salud de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y por ahí vi algunas preguntas de personas que entrevistan en el programa muy interesantes respecto de la protección de la salud. Yo creo que qué bueno que se toma este tema y que tratamos en la barra de acercar el tema a las personas, es decir, pareciera que el tema de la salud de repente y el estudio del derecho son lejanos a las personas y debería ser justo lo contrario, ¿no? El derecho a la protección de la salud es de las personas y para las personas, y qué bueno que hay inquietudes del público respecto de esto, y qué más importante que el derecho de los pacientes y cómo ejercerlo. A mí me gustaría acercarme al tema no desde un punto de vista árido legal, sino desde un punto de vista práctico de qué pueden y qué no pueden hacer los pacientes o las personas en general que están sujetas a un tratamiento médico, que tienen una duda respecto del tratamiento médico y su relación con la salud. Partiría con un concepto muy breve, que el derecho a la protección de la salud es un derecho humano de todos nosotros como personas, que está contemplado en la Constitución, y por eso creo que es importante acercarse a él desde el punto de vista que el Estado mexicano y todas las instituciones de salud tienen obligación de proteger la salud de las personas. Pero digamos que ese es el marco legal constitucional. Pero yo como paciente
o tú, David, o las personas que se han entrevistado por ahí, ¿cómo se acercan a este tema? ¿De qué me sirve a mí saber esto? Bueno, de muchas cosas, me sirve para muchas cosas, pero una de ellas que manifestaron las personas entrevistadas, hay varias dudas respecto de qué hacer, ¿no? Primero de ellos, y es lo obvio, es a qué tengo derecho yo como paciente. Bueno, tengo derecho a la protección de la salud, pero cuando ya estoy en un tratamiento médico, o estuve en un tratamiento médico, o necesito un tratamiento médico, necesito una consulta, o un tratamiento, un medicamento, algún dispositivo médico, ¿qué puedo hacer? ¿Qué derechos tengo? Y no basta decir que tengo derecho a la protección de la salud, porque eso es muy general, ¿no? Dentro de un tratamiento médico, el paciente tiene diversos concretos derechos específicos, ¿no? Evidentemente se tiene, como lo decía yo, derecho a recibir una atención. ¿Pero qué tipo de atención? Pues una atención adecuada, cálida, ¿no? Por personal preparado, calificado para ello. Y evidentemente esto abarca pues, un nivel de salud, el óptimo, ¿no? En materia de derechos humanos se dice que es el máximo nivel, que está incluso en nuestra Ley General de Salud, que es reglamentaria de la Constitución. Pero regresando al tema práctico, que un paciente, una persona que no es abogado, ¿cómo se acerca a estos derechos? Bueno, el primero es a una atención adecuada. El segundo, que es muy importante, es recibir a un trato digno. Normalmente, durante muchos años y siglos, tal vez, la relación médico-paciente fue vertical. El médico arriba, el paciente acá abajo, en una especie de subordinación del paciente. Eso ha cambiado en nuestra legislación y en el mundo para hacerlo vertical. Es decir, el paciente recibe un servicio de atención médica y el médico es un prestador de servicios de salud, no importando que sea una institución pública y privada, el médico y la institución son prestadores de servicios y así lo define nuestra legislación. Por lo tanto, se tiene derecho a recibir una atención médica adecuada, un trato digno, ¿no? Que respete cuestiones socioculturales, de género, respeto a la intimidad, que ya veremos un poquito más adelante, que es la confidencialidad, ¿no? Otro tema muy relevante es el tema de recibir una información suficiente, clara, oportuna. El tratamiento médico ya no, y desde hace mucho tiempo puede ser concebido como una orden médica donde el profesional de la salud impone, ¿no? El profesional de la salud tiene obligación de proporcionar toda la información respecto al tratamiento médico y el paciente tiene derecho a recibirla siempre. Hay agrupaciones de pacientes de diversos padecimientos en México que impulsan este conocimiento para el paciente, que el paciente cuando esté enfrente del médico sepa que tiene derechos. Y, por ejemplo, es importante que se informe adecuadamente de su padecimiento y del tratamiento. No solo que se ponga en manos del médico, que sí está bien porque es el profesional, siglos y siglos han pasado donde los médicos son quienes rigen el tratamiento, pero obviamente en una relación ya muchísimo más de prestador de servicios, el médico tiene la obligación de proporcionar información clara, oportuna y veraz respecto del tratamiento. No es una imposición, ¿no? Una vez que se recibe una atención digna, información clara y un trato profesional, ¿no? El paciente tiene el derecho a decidir respecto a su tratamiento, ¿no? Eso es importante decirlo. Y el paciente tiene que saber esto. Por eso me parece que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, nuestro colegio, me parece muy loable que se acerque a estos temas, porque es fundamental que los pacientes sepamos de este tipo de derechos. Por ejemplo, a decidir, ¿no? No decide el médico, el paciente es el que toma la decisión final respecto a su tratamiento, evidentemente bajo la dirección profesional capaz de un profesional de la salud, ¿no? Otorgar un consentimiento o no, es decir, decido, sí, pero hay una parte que se llama consentimiento informado, válidamente informado, que es
clave dentro de la legislación de salud. Es decir, es este proceso, se dice, el consentimiento informado, a través del cual se crea una relación médico-paciente directa, donde hay un flujo que va y viene, ¿no?, de información y de preguntas y de retroalimentación, que concluye con un documento que se llama consentimiento informado, que es un documento que en la investigación clínica y en general en la atención de los pacientes resulta por demás importante, porque a partir de él es que el paciente expresa su consentimiento a someterse a un tratamiento. La confidencialidad, bueno, la confidencialidad es obvia, pero hay que decirlo, ¿no? La información y el tratamiento médico, la información que se le da a ese profesional de la salud y a la institución debe mantenerse en confidencialidad. Otro de los derechos es preguntar por una segunda opinión. Es un derecho del paciente, ¿no? No es que yo me siente en una institución pública de salud y se me vaya a imponer un tratamiento y se me obligue a someterme a él o a creer en él. Se me da la información, conforme a lo que hemos venido platicando, una información adecuada, profesional, y el paciente puede decir, necesito una segunda opinión, y es su derecho. Eso es importante saberlo. Contar con un expediente clínico. Bueno, obviamente existe la obligación legal de los profesionales de la salud y de las instituciones públicas de salud a mantener un expediente clínico, pero lo contenido ahí es información del paciente y él en todo momento puede pedir esa información completa porque le asiste, es de él. Entonces, esa información él tiene derecho a tenerla, los pacientes deben tenerla, ¿no? Y también ser informado respecto de todo el paquete, digamos, que hemos visto y a inconformarse. Veía por ahí yo en la entrevista, un par de entrevistas que se hicieron, algunas preguntas relativas, ¿y luego qué? ¿No? Ya tengo estos derechos, qué bueno que los tengo, pero ¿y qué hago? ¿A quién me acerco? ¿Cómo resuelvo dudas? ¿Cómo ejerzo este derecho? Si no estoy de acuerdo en la forma en que fue tratado, no solo en el caso de una negligencia o impericia clara, sino que fui maltratado, recibí, no fue cordial el trato o fue un tratamiento poco eficiente que no tuvo los resultados deseados. ¿Qué se puede hacer? ¿Con quién me quejo? ¿Tengo que demandar? Bueno, evidentemente existe la vía de tribunales, pero existe una comisión de arbitraje médico, una institución pública, que es importante que los pacientes o las personas, todos nosotros sepamos de ella. Y ¿por qué es importante? Porque es una fase de la barra mexicana de abogados se habla y hay comisiones de mediación y de arbitraje que se conocen como medios alternativos de resolución de controversias, es decir, una instancia que no son los tribunales del Estado, no son los tribunales típicos, en donde se pueden resolver controversias, ¿no? La Comisión de Arbitraje Médico es una comisión, es un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal creada para resolver desavenencias, conflictos o en general dudas o problemáticas relacionadas con la atención médica. ¿De qué se trata esta comisión? Bueno, esta comisión asesora a los pacientes, ¿no?, en este tipo de, por ejemplo, de tratamiento médico, ver si se le están respetando sus derechos o no. Puede interceder para facilitar o para auxiliar a un paciente que está teniendo problemas con algún tipo de atención médica que está recibiendo, algún retraso y demás, pero también se puede constituir como mediador, y eso es importante, que no es un litigio, va a acercar a las partes, al prestador de servicios de salud y al paciente a tratar de avenir alguna diferencia que existe. No es obligatoria la fase de conciliación, de mediación, no es obligatoria, sin embargo, ha sido un instrumento útil para poder acercar a un paciente que está conflictuado con un prestador de servicios, con un profesional de la salud, a que se platiquen y traten de evitar un litigio futuro. También la Comisión de Arbitraje Médico puede ser árbitro, es decir, puede resolver una controversia si ambas partes deciden someterse al arbitraje, que será ya obligatorio por virtud de la propia voluntad que expresaron
el paciente y el prestador de servicios, el médico, y la comisión de arbitraje lo analizará y resolverá y será final esa resolución. ¿Cuál es la ventaja de esto? La comisión de arbitraje médico tiene especialistas, médicos, abogados, que conocen los temas de salud, que son especialistas, valga la redundancia, que están en el tema constantemente y que pueden resolver, ya sea orientar una mediación o ya sea orientar y llevar un arbitraje que será final, que será una solución final. Yo creo que para ir cerrando temas, es importante conocer todos estos derechos de los pacientes. Yo lo resumiría en trato digno, acceso a la información, derecho a la confidencialidad, consentimiento informado y derecho a una segunda opinión. Obviamente derecho a oponerse. ¿Y cómo ejerzo esos derechos? A través, yo puedo ir, bueno, el paciente puede desde luego ir a tribunales, ¿no? Si considera que hay una negligencia, que se le causó un daño por virtud de la prestación del servicio, ya sea por negligencia, por impericia, por dolo. Este es el tema técnico del litigio, pero existe esta comisión de arbitraje médico que permite, ¿no?, previo a un litigio, tratar de avenir a las partes a una resolución o también entrar en un arbitraje y resolver la controversia, pero con una gran ventaja, que hay conocimiento profundo de la ciencia médica, de la lex artis médica, y que se tiene una práctica diaria en la relación. A mí si me preguntan, ¿funciona la CONAMED? Que se le llama, sí funciona. Pero creo que la primera obligación y derecho de nosotros como pacientes, de personas, porque todos somos pacientes, es conocer nuestros derechos. Y qué bueno que se abre este espacio de la barra para poder platicarlo de la forma, espero de mi parte, lo más accesible posible. Bien, como puedes observar, las dudas han sido adecuadamente respondidas por nuestro experto. Por eso es importante que nos sigas aquí en la BMA Contigo, porque nos acompañan los mejores expertos de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para responder tus preguntas. Pasando al tema de conclusiones, algunas preguntas que a lo mejor todavía te quedan. A ver, David, entonces, ¿cualquier persona en México tiene derecho a una atención médica? La respuesta es sí, y ya te hemos explicado el por qué. Oye, David, ¿cualquier persona que esté en una situación de emergencia médica puede acudir a cualquier hospital para que se la atienda, sin importar si es público o privado? La respuesta es sí, pero hay requisitos. Es importante, 1, que se trate de una emergencia verdaderamente de vida o muerte. 2, te van a atender y te van a estabilizar. Una vez que estés fuera de peligro, que estés estabilizado, se te va a trasladar a la institución que te correspondería, ¿sí? 3, es muy importante que tengas presente que esto está contemplado en la Ley General de Salud, pero repito, tiene limitantes y es una cuestión bien importante el que las conozcas. Oye, David, entonces, ¿cualquier persona puede acudir a los servicios gratuitos de salud que presta el Estado? La respuesta es sí, pero también depende, por ejemplo, si eres trabajador del Estado o no lo eres, si eres trabajador privado o no lo eres, o si no tienes el derecho al servicio en estas instituciones, desde luego te corresponde lo que ya comentamos del INSABI. Repito, te dejamos las ligas también aquí de esas instituciones, como ya lo hemos hecho, para que puedas ver los datos y puedas estar seguro de qué institución es la que te corresponde. Finalmente, quiero invitarte a que nos sigas aquí en La Barra TV, en este programa que está hecho por ti y para ti, la BMA Contigo. Mándanos tus dudas, tus cuestionamientos, los temas que quisieras ver, precisamente a la BMA te responde. Es muy importante que finalmente nosotros tengamos esa retroalimentación contigo. Yo soy David Merino, aquí están nuestras redes sociales, síguenos, comparte este video y nos vemos en el siguiente programa de la BMA Contigo.